Supe que algo andaba mal desde el momento en que llegamos a la Casa de España en el centro de Madrid. Los salones antiguos estaban decorados con globos dorados, lirios blancos frescos, y un cuarteto de jazz tocaba suavemente en el rincón. Los padres de mi esposo, Antonio, celebraban sus bodas de oro, y toda la familia se había reunido para honrar su amor. Debería haber sentido calidez, pero en su lugar, había un nudo frío en mi estómago. Mientras caminábamos de la mano por el salón, Antonio apretó la mía con demasiada fuerza. Sonreía a todos los demás, pero no a mí. Me repetía que solo era estrés. Al fin y al cabo, eventos como este podían poner tenso a cualquiera, ¿verdad? Había estado callada en el coche durante todo el trayecto desde nuestro piso en Chamberí. Últimamente, eso se había convertido en costumbre. Cada vez que hablaba, Antonio encontraba alguna razón para criticarme. Mi vientre ya se notaba bastante, y me sentía pesada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Estaba de 6 meses y el brillo de nuestro matrimonio se había apagado mucho antes del bebé. Aún así, me presenté. Me rizé el pelo, me puse el vestido nuevo que él eligió para mí, y traté de ser la esposa perfecta. Por su familia. Doña Carmen, su madre, se acercó y me abrazó cálidamente. ¡Qué guapa estás, Lucía! El embarazo te sienta de maravilla. Me dio un beso en cada mejilla y colocó su mano sobre mi vientre. Mi primer nieto, ¡qué ilusión! Su esposo, don Eduardo, asintió con orgullo a su lado. Siempre habían sido buenos conmigo, lo que hacía todo más difícil. La noche avanzaba entre tapas exquisitas, vino Rioja para los demás y zumo de granada para mí. Los primos de Antonio contaban anécdotas de la familia mientras los tíos reían recordando la juventud de los homenajeados. Todo parecía perfecto en la superficie. Pero entonces, mientras estábamos cerca de la tarta nupcial que había preparado la famosa pastelería La Mallorquina, hice una broma ligera sobre cómo Antonio una vez intentó cocinarme una paella y casi incendia la cocina. Era inofensivo, algo para hacer reír a sus padres. En lugar de eso, me agarró la muñeca con fuerza y susurró entre dientes, no me avergüences. Solo estoy contigo porque estás embarazada. De lo contrario, ya me habría ido. Así que cierra la boca en esta fiesta. Me quedé helada. Mi corazón latía con fuerza. Su familia seguía sonriendo, ajena a lo que acababa de pasar. Les devolví una sonrisa tensa. Pero dentro de mí, algo se rompió. Me aparté de la multitud como pude y me dirigí hacia el baño. Las palabras de Antonio resonaban en mi cabeza. Solo estoy contigo porque estás embarazada. Mientras me alejaba, escuché a su prima Maribel preguntar, ¿está bien, Lucía? Las náuseas del embarazo, respondió él con una sonrisa falsa. Ya sabes cómo son estas cosas. El baño del restaurante era elegante, con azulejos andaluces y espejos antiguos. Me encerré en un cubículo y dejé que las lágrimas silenciosas cayeran sobre mi vestido. La música y las risas seguían sonando amortiguadas tras la puerta, como si pertenecieran a otro mundo, uno al que yo ya no pertenecía. Pensé en mi madre, que vivía en Sevilla, tan lejos de Madrid. ¿Qué me diría si supiera cómo me trataba Antonio? Ella siempre había sido fuerte, criándome sola después de que mi padre nos abandonara. Nunca dependas de un hombre que no te respete, solía decirme. Y aquí estaba yo, habiendo ignorado esa lección. Cuando salí del baño, me lavé la cara y retoqué mi maquillaje. En el espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos tristes y una sonrisa que ya no llegaba a ellos. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? ¿Cuándo había permitido que mi matrimonio se transformara en algo tan frío y doloroso? Regresé a la fiesta con la cabeza alta, pero el corazón pesado. Antonio estaba riendo con sus primos como si nada hubiera pasado. Me mantuve en la periferia, hablando con las tías mayores que me preguntaban por el bebé y me daban consejos no solicitados. Fue entonces cuando escuché a Carmen anunciar que era el momento de los discursos. Don Eduardo se levantó primero, copa en mano. Habló de su amor por Carmen, de cómo la conoció en aquella verbena de San Isidro hace más de 50 años, de sus primeros años difíciles en un pequeño piso de lavapiés, de cómo construyeron juntos su negocio familiar de aceite de oliva.
El secreto, dijo con voz emocionada, es respetarse siempre, incluso en los momentos más difíciles. Respeto. La palabra resonó en mi interior como una campana. ¿Cuándo fue la última vez que Antonio me había mostrado respeto? Mientras los invitados aplaudían el emotivo discurso, sentí al bebé moverse dentro de mí. Un recordatorio de que ya no estaba sola, de que mis decisiones ahora afectarían a otra persona también. Después del discurso de Eduardo, Carmen tomó el micrófono. Habló con tanto cariño de su esposo que las lágrimas corrían libremente por las mejillas de los invitados. Cuando terminó, anunció, y ahora, nos gustaría escuchar a nuestros hijos y sus parejas. Antonio se levantó y me hizo un gesto para que permaneciera sentada. Yo hablaré por los dos, dijo en un tono que no admitía discusión. Sonreí educadamente, pero dentro de mí sentí que algo se encendía. No. Esta noche no. Ya no más. Mientras Antonio se dirigía al micrófono, mi mente viajó hacia atrás, a los días en que nos conocimos en aquella librería de la calle Serrano. Yo trabajaba allí mientras terminaba mi carrera de literatura en la Complutense. Él entró buscando un libro de García Márquez y terminamos hablando durante horas sobre realismo mágico. Era encantador, atento e inteligente. Después de 3 meses de relación, me llevó a Cádiz un fin de semana. Frente al mar, me pidió matrimonio. La verdad es que las grietas siempre habían estado ahí, solo que yo había elegido mirar hacia otro lado. Al principio, eran pequeños comentarios sobre mi ropa o mis amistades. ¿Vas a salir así, o otra vez vas a quedar con Patricia? Sabes que no me cae bien. Luego vinieron las críticas a mi trabajo, a mi familia, a mis sueños de escribir. Poco a poco, me fui aislando. Dejé de frecuentar a mis amigas de la universidad, me distancié de mi madre y mis tíos en Sevilla, y abandoné mi proyecto de novela. Todo empeoró cuando la prueba de embarazo dio positivo. Recuerdo ese día con dolorosa claridad. Estábamos desayunando en nuestra terraza de Chamberí, con vistas a los tejados de Madrid. Le mostré el test con una mezcla de miedo y esperanza. Se quedó mirándolo largo rato, luego se levantó sin decir palabra y salió del piso. No regresó hasta la madrugada, oliendo a whisky y a perfume que no era el mío. A partir de entonces, se volvió más frío, más distante. Ya no cantaba en la ducha, ya no me traía esos churros de San Ginés que tanto me gustaban los domingos por la mañana. Decía que yo estaba demasiado emocional, que el embarazo me había cambiado, que ya no era la mujer con la que se casó. Como si el bebé que crecía dentro de mí fuera solo responsabilidad mía. Y sin embargo, cada vez que pensaba en dejarlo, recordaba los buenos momentos. Cuando enfermé de gripe el invierno pasado y condujo hasta Toledo solo para traerme aquella sopa de su abuela que tanto me gustaba. O cuando me cantaba boleros en la cocina mientras cocinábamos juntos. O cuando, tras una discusión, llenó nuestro pequeño piso de notas de disculpa escondidas en los lugares más inesperados. Me aferraba a esos recuerdos como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Mi madre lo notaba por teléfono. Lucy, ¿estás bien? Suenas triste. Siempre le mentía. Estoy cansada por el embarazo, mamá. Es normal. Pero ella, con esa intuición que tienen las madres, insistía, sabes que puedes volver a casa cuando quieras, ¿verdad? Siempre tendrás tu habitación aquí. Y yo cambiaba de tema, hablando del tiempo o de la última serie que había visto. Una noche, hace apenas un mes, Antonio llegó tarde del trabajo. Había preparado su plato favorito, bacalao al pil pil, receta de su abuela vasca. La cena se enfrió mientras pasaban las horas. Cuando por fin apareció, ni siquiera se disculpó. Se sentó, probó el bacalao frío y lo apartó con disgusto. Esto está incomible, dijo. Luego añadió, casi como si hablara consigo mismo, a veces me pregunto por qué me casé contigo. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, abrazando mi vientre creciente, susurrando palabras de consuelo a mi bebé. Le prometí que un día seríamos felices, que encontraríamos la paz. Pero seguía sin encontrar el valor para marcharme. Tenía miedo. Miedo al que dirán, miedo a la soledad, miedo a criar a un hijo sin padre. Miedo de decepcionar a mis suegros, que siempre habían sido tan buenos conmigo.
Miedo de no poder mantenerme económicamente, ya que había dejado mi trabajo en la librería a insistencia de Antonio, quien decía que no era necesario que yo trabajara. Mi sueldo es suficiente para los dos, repetía con orgullo. Y así me volví dependiente de él, no solo emocional sino económicamente. Volví al presente cuando escuché la voz de Antonio resonando en el salón. Estaba contando una versión edulcorada de nuestra historia, omitiendo las partes oscuras, los desprecios, los silencios incómodos. Hablaba de nuestro amor profundo y de lo emocionados que estábamos por la llegada del bebé. La hipocresía me revolvió el estómago. Miré alrededor. Los invitados sonreían, conmovidos por sus palabras. Carmen se secaba una lágrima, orgullosa de su hijo. Eduardo asentía con aprobación. Nadie sabía la verdad que se ocultaba tras esa fachada perfecta. Nadie excepto yo. Y entonces pensé en mi bebé. ¿Qué ejemplo le estaría dando si seguía permitiendo que me trataran así? ¿Qué aprendería sobre el amor, sobre el respeto, sobre la dignidad? Si era niña, ¿creería que merecía ser tratada como su padre trataba a su madre? Si era niño, ¿aprendería que estaba bien hablar así a su futura pareja? No. No podía permitirlo. Me levanté despacio del asiento, con una calma que no sentía por dentro. Mi corazón latía desbocado, pero mi resolución era firme. Mientras Antonio terminaba su discurso falsamente emotivo, me dirigí hacia él. Los invitados me miraron sorprendidos. No estaba previsto que yo hablara. Antonio me vio acercarme y frunció el ceño ligeramente. Gracias a todos por venir, concluyó rápidamente, intentando dar por finalizado el momento de los discursos antes de que yo llegara al micrófono. Pero ya era tarde. Extendí la mano y él, presionado por la situación y las miradas de todos, me entregó el micrófono. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Vi alarma en sus ojos, quizás incluso un atisbo de súplica. Pero también vi algo más, la certeza de que yo no tendría el valor. Siempre me había considerado débil, manipulable, incapaz de enfrentarme a él. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Buenas noches a todos, comencé, con la voz más firme de lo que esperaba. Sé que no estaba previsto que hablara, pero siento que sería injusto dejar pasar esta noche sin un poco de honestidad. Después de todo, 50 años de matrimonio merecen nada menos que la verdad. Vi cómo la cara de Antonio se congelaba al otro lado de la sala. Carmen me sonrió alentadoramente. La miré, y eso me dio fuerzas para continuar. Inspiré profundamente y dejé que las palabras fluyeran desde lo más profundo de mi ser. Siempre he admirado vuestra historia de amor, continué, mirando directamente a Carmen y Eduardo. Y quizás por eso permanecí callada durante tanto tiempo, esperando que algún día la nuestra se pareciera a la vuestra. Pero esta noche me he dado cuenta de que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Hice una pausa. El salón estaba en completo silencio. Podía sentir la tensión creciendo como una ola a punto de romper. Vuestro hijo me dijo, hace apenas una hora, que solo sigue conmigo porque estoy embarazada. Que si no llevara a su hijo en mi vientre, ya me habría dejado. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Vi cómo Carmen se llevaba la mano a la boca, horrorizada. Eduardo se enderezó en su silla, su expresión transformándose de la alegría a la consternación en segundos. Antonio se levantó de un salto, con la cara roja de ira. Está alterada por las hormonas. Ya sabéis cómo es el embarazo, exclamó, agitando las manos como si estuviera descartando el berrinche de una niña. Apreté el micrófono con más fuerza. No digo esto por lástima. Lo digo porque no permitiré que mi hijo crezca viendo este tipo de comportamiento como algo aceptable. Merezco más. Todos lo merecemos. Y quizás, si más mujeres habláramos, menos de nosotras permanecerían en silencio tanto tiempo. Carmen se levantó lentamente de su asiento. Su elegante vestido de seda azul brillaba bajo las luces del salón. ¿De verdad te dijo eso?, preguntó, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Asentí. Su rostro palideció. Luego, en un movimiento rápido, cogió su copa de vino y la arrojó a través de la mesa. El vino tinto salpicó la camisa blanca de Antonio. Maribel, la prima de Antonio,
siguió el ejemplo de Carmen. Luego su tía Dolores, una mujer que siempre había parecido tan tradicional y comedida. En cuestión de momentos, su antes solidaria familia se convirtió en una multitud furiosa, lanzándole reproches más altos de lo que yo nunca podría haber hecho. «Eres una vergüenza para esta familia, Antonio», gritó Eduardo, poniéndose de pie. Su voz, normalmente calmada, retumbó por todo el salón. «Te educamos para respetar a las mujeres, no para tratarlas como objetos desechables». Antonio intentó defenderse, pero cada excusa que daba era recibida con más indignación. «Es mentira», gritó, señalándome. «Te está inventándoselo todo». «¿Por qué lo haría?», preguntó Sofía, su hermana menor. «¿Qué ganaría Lucía humillándose públicamente así?». «No seas cobarde, Antonio. Al menos ten la decencia de admitir lo que has hecho». El caos se apoderó de la fiesta. Los camareros observaban desconcertados desde las esquinas del salón. El cuarteto de jazz había dejado de tocar. Algunos invitados se marcharon discretamente, mientras otros permanecían absortos en el drama familiar que se desarrollaba ante sus ojos. Antonio, empapado y humillado, salió furioso del salón, todavía murmurando excusas. Lo vi marcharse sin arrepentimiento. Las personas se reunieron a mi alrededor, ofreciéndome abrazos, pañuelos y palabras que no había escuchado en meses. «Eres valiente, hiciste lo correcto, estamos aquí para ti». Parecía irreal. Había esperado rechazo o miradas incómodas, pero en su lugar, encontré una sala llena de aliados inesperados. Eduardo se acercó a mí en silencio, con los ojos cargados de tristeza. «No lo crié para que tratara así a una mujer», dijo. «No tienes que pasar por esto sola». Eso casi me rompió. Había llegado pensando que estaba aislada, pero me encontré con solidaridad. Carmen me abrazó, sus lágrimas mezclándose con las mías. «Mi niña», susurró, «perdóname por no haberlo visto antes. Debí haberlo notado». «No es culpa tuya», respondí. Él siempre fue muy cuidadoso de mantener las apariencias. Sofía se sentó a mi lado y me tomó de la mano. «Puedes quedarte con nosotros el tiempo que necesites», dijo con firmeza. «Tenemos una habitación libre en nuestro piso de Malasaña. Estará cerca del Parque del Oeste, será perfecto para pasear cuando nazca el bebé». Asentí, agradecida. Mi vientre se movió ligeramente cuando el bebé dio una patada, casi como si también estuviera animándome. Por primera vez en meses, sonreí y lo sentí de verdad. La fiesta continuó, aunque con un tono diferente. Ya no era solo una celebración del pasado, sino también un momento de verdad y liberación. Algunos invitados se acercaron para contarme sus propias historias de relaciones tóxicas y cómo habían encontrado la fuerza para salir. Otras mujeres confesaron que seguían atrapadas, pero que mis palabras les habían dado esperanza. Me senté en una mesa alejada, observando a la familia que, contra todo pronóstico, ahora me acogía más que nunca. Pensé en todas las veces que había callado, en todas las lágrimas derramadas en silencio, en todos los lo siento que había pronunciado sin tener culpa alguna. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? Pero ya no importaba. Esta noche había encontrado mi voz, y no volvería a perderla. Cuando la fiesta se acercaba a su fin, Carmen y Eduardo se despidieron de sus invitados en la puerta. Yo me quedé ayudando a recoger algunos regalos. Carmen volvió y se sentó a mi lado. «Siento que esta noche tan especial haya terminado así», dije, sintiéndome culpable por haber arruinado su celebración. Carmen negó con la cabeza. «No has arruinado nada. Al contrario. Nos has recordado por qué nuestro matrimonio ha durado 50 años. Respeto mutuo, honestidad y valor para enfrentar los problemas juntos». Tomó mi mano entre las suyas. «Estoy orgullosa de ti, Lucía. Y estoy segura de que serás una madre maravillosa para mi nieto». Sus palabras me dieron una paz que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez esta no era la familia que había imaginado tener, pero era la que necesitaba ahora. Al final de la noche, mientras Sofía me llevaba a su piso, miré por la ventana del coche las calles de Madrid iluminadas. Esta ciudad que tanto amaba, que había sido testigo de mi dolor, ahora presenciaría mi renacimiento. No sabía exactamente qué me depararía el futuro,
pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Había encontrado mi fuerza interior en el momento más inesperado y en el lugar más improbable. Y nunca más permitiría que nadie me la arrebatara. Esa noche dormí en el piso de Sofía y su marido, Javier. Me prestaron ropa, me prepararon la cama en su habitación de invitados y me dejaron llorar hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente, me despertó el olor a café recién hecho y churros calientes. Los compré en la churrería de la esquina, explicó Sofía mientras me servía chocolate caliente. Pensé que te sentaría bien algo dulce. Me senté en su pequeña cocina, con vistas a las azoteas de Malasaña, y por primera vez en meses, respiré tranquila. No había mensajes que responder, excusas que inventar, ni caminar de puntillas para no molestar a nadie. Era extraño, este nuevo silencio. No incómodo como los silencios de mi matrimonio, sino pacífico. El teléfono no dejaba de sonar. Antonio, por supuesto. Dejé que Sofía respondiera por mí. Dice que todo fue un malentendido, que estaba nervioso por la fiesta, que te quiere y que vuelvas a casa, me informó después. Negué con la cabeza. Ya no había vuelta atrás. Lo que no esperaba era la llamada de mi madre. Carmen, mi suegra, había encontrado su número y le había contado todo. Para mi sorpresa, 2 días después mi madre apareció en Madrid, con una maleta pequeña y determinación en los ojos. No voy a permitir que pases por esto sola, declaró nada más verme. Me abrazó durante lo que pareció una eternidad. Ay, mi niña, qué disgusto. Si lo hubiera sabido antes. Mamá se instaló en el sofá de Sofía. Entre las dos, empezamos a planear mi futuro. Necesitaba trabajo, un lugar propio, prepararlo todo para la llegada del bebé. Mamá sugirió que volviera con ella a Sevilla, pero Madrid era mi hogar ahora. Aquí tenía amistades, había construido una vida. Además, añadí tocando mi vientre, quiero que mi hijo nazca cerca de sus abuelos paternos. Ellos no tienen la culpa de nada. Una semana después de la fiesta, Antonio finalmente dio señales de vida en persona. Apareció en el portal del edificio de Sofía, con ojeras y sin afeitar. Me estaba esperando cuando salía para una cita médica. Tenemos que hablar, dijo, bloqueándome el paso. Mi corazón se aceleró por el miedo, pero respiré hondo. No hay nada de qué hablar, Antonio. Lucía, por favor. Lo que pasó en la fiesta, me has humillado delante de toda mi familia. Mis padres apenas me hablan, mis primos se burlan de mí, mis compañeros de trabajo se han enterado. Me has arruinado la vida. Su audacia me dejó sin aliento. ¿Yo te he arruinado la vida? ¿De verdad tienes el valor de decir eso después de cómo me has tratado? Estaba bajo mucha presión. El trabajo, el bebé. No lo decía en serio. Si lo decías en serio. Y lo sabes. Se pasó la mano por el pelo, frustrado. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Criar a nuestro hijo sin padre? ¿Con qué dinero? ¿Dónde vas a vivir? Sus palabras eran como dardos envenenados, apuntando directamente a mis inseguridades. Pero esta vez, no funcionarían. No estoy sola. Y encontraré la manera. Deja de ser tan dramática y vuelve a casa, insistió, su tono volviéndose más duro. Te perdono por lo de la fiesta. Podemos empezar de nuevo. Tú me perdonas a mí. La risa salió de mi garganta antes de poder contenerla. Increíble. Cuando intenté pasar a su lado, me agarró del brazo con fuerza. No te vas a ir así, Lucía. No puedes hacerme esto. Justo entonces, escuché una voz familiar detrás de mí. Suelta a mi hija ahora mismo o llamaré a la policía. Mi madre, con su 1,60 m de estatura y sus 50 y tantos años, parecía una giganta mientras avanzaba hacia nosotros. Antonio soltó mi brazo, sorprendido. Señora Velázquez, esto es un asunto entre mi esposa y yo. Mi hija ya no es tu esposa, aunque el papel diga lo contrario. Y si vuelves a ponerle un dedo encima, te aseguro que lo lamentarás. El acento andaluz de mi madre se intensificaba cuando se enfadaba, y ahora prácticamente cantaba las palabras. No sé qué me impresionó más,
ver a mi madre enfrentándose a Antonio sin miedo, o darme cuenta de que por primera vez en años, alguien me defendía en lugar de pedirme que yo cediera. Antonio retrocedió, levantando las manos en señal de rendición. Esto no quedará así, amenazó antes de marcharse. Vaya yerno me encontraste, comentó mi madre cuando subíamos de vuelta al piso. Menos mal que hay más peces en el mar. Mamá, no estoy pensando en otros hombres ahora mismo. Y haces bien. Pero algún día, cuando estés lista, encontrarás a alguien que te valore. Mientras tanto, me tienes a mí. Ese mismo día, recibí la visita de Carmen y Eduardo. Venían con una propuesta que no esperaba. Tenemos un pequeño apartamento en Lavapiés, explicó Eduardo. Lo compramos como inversión hace años. Está vacío y es tuyo si lo quieres. No puedo aceptarlo, respondí, abrumada. No es un regalo, aclaró Carmen. Puedes pagarnos un alquiler simbólico cuando encuentres trabajo. Lo importante es que tengas un lugar seguro para ti y para nuestro nieto. Miré a mi madre, que asintió con aprobación. Es una oferta generosa, dijo. ¿Y Antonio? Es vuestro hijo. Eduardo suspiró. Antonio necesita ayuda, pero no podemos obligarlo a buscarla. Le hemos sugerido terapia, pero se niega. Dice que todo es culpa tuya, que le has lavado el cerebro a la familia en su contra. Típico de él, murmuré. Lo queremos, por supuesto, continuó Carmen, pero no podemos apoyar su comportamiento. Un hijo es un hijo siempre, pero hay líneas que no se pueden cruzar. Al día siguiente, fui a ver el apartamento. Era pequeño pero luminoso, con una habitación, un salón cocina y un baño rehabilitado. Desde la ventana se veía el bullicio multicultural de Lavapiés, mujeres con coloridos vestidos africanos, estudiantes universitarios, artistas callejeros. El aroma de especias de los restaurantes indios y marroquíes mezclándose en el aire. Mientras contemplaba la que podría ser mi nueva casa, sentí al bebé moverse con fuerza. ¿Te gusta?, le pregunté en voz baja. A mí también. Por primera vez desde aquella noche en la fiesta, vislumbré un futuro posible. No sería fácil, pero tampoco estaría sola. Tenía a mi madre, a mis suegros, a Sofía y Javier. Y pronto, tendría a mi hijo. Acepté el apartamento y, con la ayuda de todos, comencé a prepararlo para mi nueva vida. Compramos una cuna en un mercadillo de segunda mano, cortinas alegres, una mecedora para las noches de insomnio que vendrían con el bebé. Mi madre insistió en quedarse hasta que naciera el niño, y aunque protesté débilmente, en el fondo estaba agradecida. ¿Qué pasará con tu trabajo en Sevilla?, le pregunté. Se encogió de hombros. Pedí una excedencia. Las flores pueden esperar. Mi hija y mi nieto, no. Una semana después de instalarme en mi nuevo hogar, recibí un mensaje de Maribel, la prima de Antonio. Deberías ver esto, decía, junto con un enlace a una publicación en Instagram. Era Antonio, sonriendo en una terraza con una copa de vino, y un texto que decía, a veces las personas no son lo que parecen. La verdad siempre sale a la luz. Almohadilla la verdad por delante. Me hirvió la sangre. ¿Ahora intentaba presentarse como la víctima? Le enseñé el mensaje a mi madre, que resopló indignada. Siempre hace lo mismo, dijo. Tu padre también intentó contar su versión cuando nos separamos. Pero la gente no es tonta, Lucía. La verdad siempre termina saliendo a la luz, como él mismo dice. Y tenía razón. En los días siguientes, varios amigos en común me enviaron capturas de pantalla de conversaciones donde Antonio hablaba mal de mí, inventando historias sobre infidelidades que nunca ocurrieron. Sobre supuestos problemas mentales que yo tenía, sobre cómo él era el único que me aguantaba. Maribel me contó que en la última cena familiar, Antonio había aparecido sin avisar en casa de sus padres, exigiendo que eligieran entre él y yo. No puedo creer que estéis apoyando a una mujer que ha destruido nuestra familia, había dicho. Eduardo, con la calma que le caracterizaba, respondió, el único que ha destruido algo aquí eres tú, hijo. Y hasta que no lo reconozcas, esta conversación no tiene sentido. Antonio se marchó dando un portazo, y desde entonces no había vuelto a contactar con sus padres. Es como si no lo conociera, me confesó Carmen por teléfono.
Siempre tuvo carácter, pero nunca pensé que pudiera comportarse así. Yo tampoco lo conocía realmente, respondí. O quizás no quise ver la verdad. Una tarde, mientras buscaba trabajo en los portales de empleo desde mi ordenador, encontré una oferta para un puesto de asistente editorial en una pequeña editorial de literatura infantil. Parecía el trabajo perfecto, horario flexible, posibilidad de teletrabajar algunos días, y relacionado con mi formación en literatura. Envié mi currículum sin muchas esperanzas y, para mi sorpresa, me llamaron para una entrevista 2 días después. La oficina estaba en un edificio antiguo cerca de la Plaza Mayor. Cuando entré, quedé impresionada por las paredes cubiertas de ilustraciones originales de libros infantiles, los estantes repletos de coloridas publicaciones, y el ambiente acogedor. La directora, Pilar, una mujer de unos 60 años con pelo gris y gafas de montura roja, me recibió con una sonrisa. Lucía Velázquez, tu currículum es impresionante. ¿Por qué dejaste de trabajar en la librería Serrano? Dudé. ¿Debía ser honesta o inventar una excusa? Finalmente, opté por la verdad. Mi marido insistió en que dejara de trabajar cuando me quedé embarazada. Ahora estamos separados y necesito reincorporarme al mundo laboral. Esperaba ver lástima en su rostro, o quizás incomodidad. En lugar de eso, asintió. Comprensivamente. Conozco bien esa historia. Yo misma pasé por algo similar hace 30 años. ¿Cuándo puedes empezar? Salí de la entrevista flotando en una nube. No solo tenía trabajo, sino que había encontrado a alguien que entendía mi situación sin juzgarme. La vida empezaba a recomponerse. Esa misma tarde, mientras celebraba con mi madre y Sofía en una cafetería cercana, recibí una llamada de un número desconocido. Era Martín, uno de los compañeros de trabajo de Antonio. Lucía, sé que no nos conocemos bien, pero creo que deberías saber algo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué ocurre? Antonio ha estado diciendo cosas desagradables sobre ti en la oficina. Que estás desequilibrada, que le engañaste, incluso insinuó que el bebé podría no ser suyo. Un nudo se formó en mi garganta. Eso es mentira. Lo sé. Todos lo sabemos. Antonio siempre fue complicado. Pero ahora está cruzando límites. Algunos compañeros le están siguiendo el juego, pero otros estamos hartos. Especialmente después de lo que pasó hoy. ¿Qué pasó? Trajo a una mujer a la cena de empresa. Raquel, de contabilidad. Llevan viéndose desde hace meses, mucho antes de vuestra separación. La revelación me golpeó como una bofetada. No porque me doliera que Antonio estuviera con otra, eso, sorprendentemente, no me afectaba ya, sino porque confirmaba todas mis sospechas. Las llegadas tarde, los mensajes a escondidas, el perfume desconocido, todo encajaba. ¿Por qué me cuentas esto, Martín? Porque no es justo. Y porque Raquel es amiga mía. Ella no sabía nada de tu embarazo hasta ayer. Antonio le había dicho que estabais separados desde hace tiempo. Cuando se enteró de la verdad, dejó la cena llorando. Después de colgar, me quedé mirando mi taza de café, procesando la información. Sofía y mi madre me observaban expectantes. Antonio tiene novia, anuncié. Desde antes de nuestra separación. Ese cabrón. Murmuró Sofía. Mi madre, siempre práctica, preguntó, ¿cómo te sientes? Reflexioné un momento. Aliviada, curiosamente. Es como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado. Ahora todo tiene sentido. Los días siguientes fueron caóticos. Raquel me contactó, disculpándose aunque no tuviera culpa de nada. Me contó detalles que confirmaron que su relación con Antonio había comenzado mucho antes de la fiesta, incluso antes de mi embarazo. Me dijo que estabais en proceso de divorcio, explicó entre lágrimas. Que tú querías seguir adelante con el embarazo pero él no. ¿Me siento tan estúpida? La consolé como pude. No eres la primera ni serás la última en ser engañada por él. No es culpa tuya. Mientras tanto, Antonio se había convertido en el hazmerreír de su oficina. Sus mentiras habían quedado al descubierto, y ni siquiera sus aliados más cercanos podían defenderlo ya. Según Martín,
Había pedido un traslado a la sucursal de Barcelona. Carmen me llamó, preocupada. Antonio no contesta nuestras llamadas. Nos han dicho que se va a Barcelona. Es verdad. Al parecer, ya no se siente cómodo en Madrid. No le conté sobre Raquel. Algunas heridas eran demasiado frescas. ¿Y el bebé? ¿Qué pasará cuando nazca? Eso dependerá de él, respondí. Las puertas están abiertas si quiere ser parte de la vida de su hijo. Pero tendrá que ser en mis términos. Febrero trajo consigo un frío inusual a Madrid. Mi vientre había crecido tanto que apenas podía verme los pies. Trabajaba medio tiempo en la editorial, preparando catálogos de próximas publicaciones y revisando manuscritos. Pilar era tan comprensiva que a veces me preguntaba si era real. Una tarde, mientras volvía a casa desde el trabajo, me encontré con Eduardo esperándome en la puerta. Antonio se ha ido a Barcelona y me informó. Sin despedirse. Dejó esta carta para ti. Tomé el sobre con manos temblorosas y lo abrí en la cocina, con Eduardo esperando pacientemente en el salón. La carta era breve: Lucía, me voy a Barcelona. Necesito empezar de nuevo. No quiero más dramas ni acusaciones. Cuando nazca el niño, hablaremos sobre la custodia y la manutención. Mientras tanto, prefiero mantener la distancia. Antonio. Ni una disculpa. Ni un reconocimiento de sus mentiras. Típico de él. Le pasé la carta a Eduardo, que la leyó con expresión sombría. Lo siento, Lucía. Este no es el hijo que criamos. No lo es, coincidí. Pero quizás es quien siempre fue, y ninguno de nosotros quiso verlo. Mi hijo, Pablo, nació un miércoles de marzo, en una primavera que llegó temprano a Madrid. Fue un parto más rápido de lo que esperaba, apenas 6 horas desde la primera contracción hasta tenerlo en mis brazos. Mi madre estaba conmigo, sosteniendo mi mano. Carmen esperaba fuera con Eduardo, Sofía y Javier. Cuando por fin lo pusieron sobre mi pecho, sentí una felicidad tan intensa que me dejó sin aliento. Sus pequeños ojos oscuros me miraron por primera vez, y supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Por él, habría pasado por 1000 fiestas de aniversario, por 1000 confesiones dolorosas. Es precioso, susurró mi madre, con lágrimas en los ojos. Se parece a ti cuando naciste. Más tarde, cuando la enfermera trajo a Carmen y Eduardo para conocer a su nieto, vi en sus rostros la misma mezcla de asombro y adoración que sentía yo. Carmen lo tomó en brazos con una delicadeza infinita, como si fuera la cosa más frágil y valiosa del mundo. Hola, Pablo, le dijo. Soy tu abuela. Y vamos a quererte tanto. Ya te queremos, añadió Eduardo, con la voz quebrada por la emoción. Notifiqué a Antonio por mensaje. Un sencillo: tu hijo ha nacido. Se llama Pablo. Está sano. 3,4 kilos. Si quieres conocerlo, aquí estamos. Respondió 2 días después, gracias por avisar. Estoy ocupado con el traslado. Ya te diré cuándo puedo ir. No vino ni en la primera semana, ni en la segunda. Al mes, envió un regalo, un sonajero carísimo de una marca de lujo. Sin nota, sin llamada, sin visita. Como si pudiera comprar su paternidad con objetos brillantes. El sonajero quedó guardado en un cajón. Algún día, cuando Pablo fuera mayor, decidiría si quería tenerlo o no. La vida con un recién nacido era agotadora y maravillosa a partes iguales. Las noches se volvieron interminables sesiones de lactancia, cambios de pañal y canciones de cuna. Los días eran una nebulosa de siestas robadas y pequeños logros: la primera sonrisa de Pablo, su primer baño completo sin llorar, la primera vez que dormimos 3 horas seguidas. Mi madre se quedó hasta que Pablo cumplió 2 meses. Después, tuvo que volver a Sevilla. Tu tía Isabel no puede seguir con la floristería ella sola mucho más tiempo, me explicó. Pero vendré cada vez que puedas. Gracias por todo, mamá, le dije, abrazándola en la estación de Atocha. No habría podido hacer esto sin ti. Claro que habrías podido. Eres más fuerte de lo que crees, hija. Siempre lo has sido. Con mi madre de vuelta en Sevilla, mi rutina se volvió más complicada.
Por suerte, Pilar me permitió trabajar desde casa 4 días a la semana. Solo tenía que ir a la oficina los martes, y esos días, Carmen cuidaba felizmente de Pablo. Los meses pasaron, y la ausencia de Antonio se convirtió en una sombra cada vez más difusa, hasta casi desaparecer. A veces, cuando miraba los ojos de Pablo, reconocía rasgos de su padre, y me preguntaba si algún día reclamaría su lugar en la vida de nuestro hijo. La respuesta llegó cuando Pablo tenía 6 meses. Antonio apareció un domingo por la mañana, sin avisar. Estaba diferente, más delgado, con el pelo más largo, y una inquietud en la mirada que no le conocía. «Quiero conocer a mi hijo», dijo, sin más preámbulo. Lo dejé entrar, observando cómo miraba alrededor, tomando nota de los cambios en el apartamento. Ahora había fotos de Pablo por todas partes, juguetes esparcidos, y una alegría que nunca existió en nuestro antiguo hogar. Pablo estaba en su parque, jugando con un sonajero, no el de Antonio, sino uno que le habían regalado Sofía y Javier. Cuando Antonio se acercó, el bebé lo miró con curiosidad, pero sin miedo ni reconocimiento. «Es guapo», comentó Antonio, sin atreverse a tocarlo. «Lo es», coincidí. Me senté en el sofá, manteniendo una distancia prudente. «¿Cómo estás, Antonio?», suspiró profundamente. «He empezado terapia. En Barcelona. Mi jefe me dio un ultimátum después de, digamos que mi comportamiento no mejoró tras el traslado». No respondí. No era mi trabajo felicitarlo por hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. «Lo siento, Lucía», dijo finalmente. «Por todo. Por cómo te traté, por lo que dije en la fiesta, por las mentiras. No hay excusa». Las palabras que tanto había esperado escuchar, y ahora que llegaban, me resultaban casi irrelevantes. Había seguido adelante. Su disculpa no cambiaba mi vida, ni mejoraba la de Pablo. «¿Qué quieres exactamente, Antonio?». «Quiero ser parte de la vida de Pablo. No como pareja tuya, eso está claro que se acabó. Pero como su padre. Quiero verlo crecer, estar presente. Pasar tiempo con él cuando sea posible». Asentí lentamente. Pablo merece conocer a su padre. Pero tendrá que ser gradual, y con condiciones. No puedes aparecer y desaparecer de su vida cuando te convenga. Necesita estabilidad. Acordamos un horario de visitas, al principio supervisadas. Antonio vendría a Madrid 2 fines de semana al mes. Si todo iba bien, con el tiempo podría llevarse a Pablo a dar paseos, y eventualmente, quizás, pasar una noche en su casa de Barcelona. Era extraño, esta nueva dinámica entre nosotros. No éramos amigos, pero tampoco enemigos. Éramos 2 adultos intentando hacer lo mejor para un niño que no había pedido nacer en una situación tan complicada. A medida que pasaba el tiempo, Antonio se volvió más constante. Nunca faltaba a una visita, siempre traía algún detalle pequeño pero significativo para Pablo, y respetaba escrupulosamente mis límites. La terapia parecía estar funcionando, aunque sabía que el camino sería largo. Un año después de aquella fatídica fiesta de aniversario, Carmen y Eduardo organizaron una pequeña celebración para el primer cumpleaños de Pablo. Todos estaban allí, mi madre, que había venido desde Sevilla, Sofía y Javier, que esperaban su primer hijo, Maribel y otras personas de la familia, incluso Pilar, mi jefa, que se había convertido en una buena amiga. Y estaba Antonio, sentado en una esquina, observándonos a todos con una mezcla de nostalgia y resignación. En un momento dado, nuestras miradas se cruzaron, y vi en sus ojos un reconocimiento silencioso. Esto podría haber sido diferente. Podríamos haber sido una familia feliz. Pero sus decisiones, y mi valor para enfrentarlas, habían trazado otro camino. Pablo dio sus primeros pasos ese día, tambaleándose entre los brazos de Eduardo y los míos. Todos aplaudimos y reímos. Incluso Antonio se unió a la celebración, genuinamente orgulloso de su hijo. Esa noche, cuando todos se habían ido y Pablo dormía plácidamente en su cuna, me senté en la mecedora junto a la ventana abierta. Los sonidos del lavapiés subían desde la calle, música lejana, conversaciones en varios idiomas, el ocasional claxon. Esta era mi vida ahora. Imperfecta, complicada, pero auténticamente mía.
Pensé en aquella mujer que una vez fui, la que se tragaba las lágrimas en el baño de un salón de banquetes mientras su marido la humillaba. Parecía otra persona, tan lejana que apenas la reconocía. El camino desde entonces había sido duro, pero cada paso me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Miré la foto de Pablo que tenía en el móvil, su sonrisa desdentada, sus ojos brillantes llenos de posibilidades. Porque ambos merecíamos algo mejor, susurré. Y lo encontramos.